El tema que vamos a ver en este video es el tema de la Guerra Fría, y como es un tema muy amplio lo vamos a dividir en dos partes. Voy a grabarles dos videos con la información sobre este tema. En el último video que les voy a pasar voy a decirles cuáles son las actividades que ustedes van a realizar. En este solamente traten de tomar los apuntes más importantes, apuntes generales sobre lo que vamos a estar hablando. Los aprendizajes esperados son reconocer la formación de dos bloques en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, identificar al armamentismo como parte de la conformación de estos dos bloques, reflexionar acerca sobre el peligro nuclear. El otro aprendizaje es analizar el concepto de Guerra Fría y reconocer la presencia de conflictos regionales como parte de ella. Por último, vamos a reflexionar acerca de la construcción del Muro de Berlín. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comienza un fuerte enfrentamiento ideológico, económico y cultural entre las potencias vencedoras. Este enfrentamiento creó un mundo en el cual había dos grandes bloques, uno constituido por Estados Unidos de América y sus aliados, y otro por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y los países que se sumaron a esta. Esta división se basaba en la defensa de ciertas ideas sobre cómo organizar a la sociedad. En Estados Unidos predominaba la idea de que el mejor sistema de gobierno para la sociedad era el capitalismo, es decir, una organización en la que hubiera libertad económica y predominaran las empresas privadas. En cambio, la URSS sostenía que el mejor sistema para la sociedad era el comunismo, en el cual la riqueza debía repartirse de manera igualitaria entre toda la sociedad y el Estado se encargaría de administrar a las empresas. Entonces, ambos bloques buscaban expandir su influencia hacia otros países y al mismo tiempo frenar el avance de su oponente. Es así como en el este de Europa se queda bajo el control de la URSS y su dirigente empieza a favorecer el desarrollo de partidos y gobiernos comunistas. Y en la zona oeste europea, esta queda bajo el control de los aliados occidentales, y en estos lugares Estados Unidos empieza a ayudar a los países de esta región a reconstruirse después de todo lo que había ocasionado la guerra. Entonces, la división del mundo occidental entre este y oeste se da oficialmente cuando las naciones del oeste, junto con los Estados Unidos, empiezan a crear la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, acordando defenderse unos a otros ante cualquier ataque. En 1955, la URSS con sus países aliados empiezan a hacer un pacto similar conocido como el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría era una guerra de ideas, de propaganda, una amenaza constante ya que ambos bloques continuamente se provocaban. Hay que aclarar también que no se trata en sí de un conflicto armado en su totalidad, sino de una competencia por lograr el predominio mundial, aunque sí hubo algunos conflictos internacionales en los que se vieron involucradas estas dos grandes potencias que dirigían a ambos bloques, como por ejemplo las guerras de Corea, la guerra de Vietnam y durante la crisis de los misiles en Cuba. Todos estos territorios fueron utilizados para competir por el control del mundo. Y todo este conflicto también se llevó a cabo de forma cultural, en donde Estados Unidos trataba de entrar también en otros países, no solamente con su ejército, sino con productos como películas, música, obras de teatro, literatura, incluso los alimentos. Un ejemplo de todo esto es como empresas famosas de refrescos que solamente se empezaban a distribuir en países que no fueran socialistas, que no pertenecieran al capitalismo. Entonces se empezaba a difundir por parte de Estados Unidos noticias contra los estados comunistas, en la radio, en los periódicos. Se trataba de difundir la idea de que los comunistas eran un peligro para la nación estadounidense y para el mundo entero. Y todo esto empezó a originar
un momento muy difícil para la libertad de expresión, ya que la gente perdía su empleo, sus amistades, simplemente por mostrar su inclinación hacia el comunismo, y las personas eran perseguidas, encarceladas, si se manifestaba cualquier idea considerada como comunista. Por parte de los países comunistas se prohibieron muchas de las manifestaciones culturales producidas por Estados Unidos, y el ambiente también era muy poco tolerante. Vemos ahora el subtema de la construcción del muro de Berlín. En febrero de 1945, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y dirigentes de sus países empiezan a reunirse para dividirse el territorio alemán que habían confiscado a Alemania. La zona oriental fue controlada por la URSS y la occidental por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, quienes deciden al final unir su zona en una sola. La zona oriental fue cerrada y empieza a prohibir el cruce de transportes. Y en mayo de 1949, en Alemania empieza a crearse la constitución conocida como RFA o República Federal de Alemania. En ese mismo año, en la otra zona, se crea la República RDA, que seguía la línea soviética, estableciendo su capital en Berlín. Ahora, esta división se hizo más significativa cuando muchos alemanes en la ciudad de Berlín se querían cruzar al lado de la RFA a la zona capitalista. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con el régimen comunista. Y entonces vemos cómo las autoridades deciden levantar un muro para impedir que sus habitantes escapen. Fue así como el ejército alemán del este comienza a cerrar la frontera alrededor de Berlín con alambres de púas, rompiendo las calles para que no se pudiera transitar por ella. Así que ya no se podía viajar, los habitantes habían sido separados de sus amigos, de su familia, de su trabajo, y algunos incluso quisieron pasar por encima de esta barrera, pero el ejército les apuntaba con sus armas y no podían pasar. La gente estaba muy irritada, muy desesperada en ese tiempo. Los países europeos ante esta situación no hicieron ningún esfuerzo por impedir estas medidas tan arbitrarias que se estaban tomando. Este muro, que era de alambre, fue sustituido con el tiempo por un muro de un material conocido como hormigón, algo parecido al concreto, definiendo la frontera alemana por 28 años. Esta era controlada por militares que tenían la orden de disparar si alguien intentaba cruzar de cualquiera de los lados. Así que se calcula que más de 100 personas murieron intentando cruzar a este muro. El muro de Berlín simbolizó la Guerra Fría entre estos dos bloques y mostró la falta de acuerdos entre las naciones, la intolerancia, la falta de libertad también. Aparte de todo esto que ya hemos mencionado, Estados Unidos y la URSS iniciaron una carrera armamentista, desarrollando bombas nucleares y avanzadas técnicas militares para infundir temor en sus oponentes. Así que mucha gente vivía con angustia ante la incertidumbre de si alguna de las dos potencias lanzaría alguna bomba atómica a la otra. En 1957, los rusos lanzan al espacio un satélite artificial, lo cual empieza a mostrar al oponente que la tecnología ya había avanzado tanto como para hacer la guerra desde la órbita del planeta, hasta atacando a otros satélites desde el espacio. En 1969, la misión espacial estadounidense Apolo 11 logra llegar a la Luna. En el mundo había desconfianza, hostilidad, había miedo. El enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos llegó hasta las amenazas nucleares como forma de presionarse, y ambos tenían un potencial muy grande que podía causar grande destrucción, pero ninguno de los dos deseaba la Tercera Guerra Mundial. El momento más delicado de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba, ya que ante la intención de Estados Unidos de invadir y bloquear económicamente la isla, el gobierno de Fidel Castro encuentra apoyo en la URSS, y es así como las potencias comunistas decidieron construir una base militar con misiles atómicos capaces de atacar en cualquier momento a los Estados Unidos. Fue entonces que los presidentes de ambas potencias deciden negociar
deciden desmantelar sus bases nucleares, comprometiéndose a no invadirse y a no construir ninguna base nuclear en la isla. Una de las guerras más trágicas de esta época fue la Guerra de Vietnam, pero sobre esta guerra ustedes van a realizar una actividad que ya les voy a ir explicando en el segundo video. En los años 80 las potencias buscaron regular los ataques a esfera nuclear. Empezaron a moderar el peligro que implicaba su capacidad de destruir el mundo con sus armas. Y desde 1989, Estados Unidos y la URSS deciden firmar varios acuerdos para detener las amenazas y el peligro de una guerra nuclear. Muy bien. Con esto terminamos esta primera parte de este tema de la Guerra Fría. En el siguiente video, la próxima semana, les voy a estar compartiendo la segunda parte y vamos a ver todas las actividades que vamos a realizar. Por lo pronto, ustedes van a unirse a la clase de historia de primer grado de primero B y primero A. Aquí están las claves, todo es con minúsculas, los números, fíjense bien, anótelos ahí en algún lugar para que no se les vaya a olvidar. Y si necesitan volver a retomar la información que les acabo de explicar, vuelvan a ver el video que va a seguir ahí en la página de YouTube. Pueden hacer preguntas en el grupo de Classroom para yo poder resolverles algunas dudas. También les voy a estar pasando algunos documentales que les van a servir, aparte de esto que yo les acabo de dar, para que ustedes vean con imágenes algunos ejemplos de lo que fue este conflicto de la Guerra Fría. ¿Ok? Me hubiera gustado, en verdad, compartírselos en el salón de clases, ya que son dos grupos muy dinámicos, muy padre, que ahí podemos interactuar, pero pues no se puede debido a todo lo que está pasando. Entonces, pongan mucha atención en los videos, cualquier duda, envíenla al grupo de Classroom y podemos ahí ver la manera de cómo resolverlas. ¿Ok? Muy bien, gracias por su atención.